Dios me lo bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a este estudio más de la Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano, para los que no me conocen, ministro de Christ Salvation Ministry y Christ Salvation Ministry Church. También Yeshua Jesus Cesar Shalom también es parte de nuestro ministerio también, igual que Historia Bíblica y Misteriosa. Y en este día vamos a hablar de un tema bastante interesante que tiene que ver mucho con los tiempos que estamos viviendo últimamente, ¿verdad? En los tiempos modernos. Y es la dinámica de la adolescencia. Fíjate que cuando yo estaba en la iglesia, al principio que me convertí, eso vamos atrás, en 1997, 98, por ahí, me veía, yo no era joven, sí era joven, pero ya era casado, pues, y ya tenía pues familia, o mejor dicho, tenía familia, mejor dicho, de ser eso. Y cuando miraba y con los jóvenes que estaban en la adolescencia, miraba que tenían una dinámica para hacer muchas cosas. Y me alegraba mucho porque había mucho. En la iglesia donde yo estaba, había bastantes jóvenes y juveniles también. Y la adolescencia es una cosa que yo me crié en la década de los 80, la adolescencia estaba en los 80, principios de los 90 por ahí. Pues a finales de los 80 y principios de los 90 por ahí, más o menos 88, 90, 91. Y fue una cosa tremenda porque no tiene recuerdos bonitos como también recuerdos no muy bonitos. Pero doy gracias al Señor porque pues, estoy bien, estuve vivo y hasta el día de hoy Dios me puede usar para la gloria y su honra. Y me acuerdo cuando niño también pues agarraba clases de escuela dominical también con una señora que se llama Doña Ana, que apreciamos mucho, me parece que todavía está viva, y que nos daba clases a mí y a mis hermanitos cuando chiquitos, y son cosas que nunca se olvidan. Por eso que hay que trabajar mucho la adolescencia. Yo también fui maestro de jóvenes y de juveniles también, y tengo unos recuerdos muy bonitos de ellos, porque siempre me acuerdo que participaban con esa elegancia y con esa precisión, que hoy en día casi todos ellos están casados, tienen hijos, porque hace muchos años de eso. Pero le doy gloria y honra a Dios porque fueron momentos muy bonitos que me ayudan también en el día de hoy a seguir echando hacia adelante. La base bíblica se encuentra en Lucas 2, 41 a 52. Y los tres objetivos de la clase son: número 1, entender mejor la dinámica y los impulsos psicológicos de los adolescentes. Número 2, mejorar su actitud para comprender y querer más a sus hijos, familiares o alumnos adolescentes. Número 3, iniciar algunas actividades y proyectos a beneficio de todos adolescentes de la iglesia a fin de ganarlos a Cristo y conservarlos en su amor. El pensamiento central dice: la adolescencia es un periodo crítico, pero presenta bellas oportunidades para la información y el desarrollo de la vida cristiana. El textuario dice: desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. Hoy estábamos predicando en Primera de Timoteo hoy, y fue en el capítulo 2, fue el versículo 1 y 2. Y fue una gloria del Señor y un mensaje bastante bonito. Y habla bastante. Este varón fue un varón porque que el apóstol Pablo pues había levantado, y Dios lo había levantado a través del apóstol Pablo, y lo estaba usando para su gloria y su honra. Y Pablo lo estaba instruyendo para que llevara su ministerio de acuerdo a la manera que bíblicamente que Dios nos manda a llevarlo, ¿verdad? Y fue un varón que Dios usó para gloria y honra suya, y muchas almas pues pudieron venir a los pies del Señor a través de ese varón Timoteo. Y la clase de la lectura bíblica que nos habla la guía dominicana este día dice que en Lucas 2:41: iban sus padres todos los años a Jerusalén, que es el estudio número 3, como lo había dicho. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo pusiesen José y María, ni sin que lo supiesen José y María.
y pensando que estaba entre compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después que le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros en el templo, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios y los hombres. Esta palabra tenía buen testimonio entre medio de la gente, y la gente hablaba muy bien de él. Sí, hay otras personas. La Biblia no habla más de lujo de detalle cómo Jesús creció, pero hay otros libros que sí hablan de la historia de Jesús, de cuando era niño y de cómo creció. Y hablan cosas muy bonitas de él, que él cuando niño vivió. Y un ejemplo bastante bonito que Jesús dio desde su niñez, un testimonio tremendo. O sea, que fue una persona como ser humano que fue tremendo. Él se dio en toda su manera de vivir, como hijo de Dios, como Dios mismo, como maestro, y como ser humano fue algo tremendo, y como hijo también, porque él honró a sus padres siempre. Fue un adolescente muy educado y amaba a sus padres también, tanto a José como a María. En la introducción de hoy dice: y una de las grandes preocupaciones de los padres, maestros, autoridades de hoy es su compromiso con los adolescentes. Basta leer los periódicos del día de hoy y oír noticias radiales y ver los reportajes televisados para darnos cuenta que la mayor crisis de hoy se está produciendo entre los adolescentes. Una alarmante ola de degeneración y de crimen envuelto en nuestra juventud. Muchos factores han contribuido a esta crisis: el desarrollo de los impulsos físicos, una orientación familiar deficiente, el mal ejemplo de los padres, la influencia novicia de la sociedad actual, la ausencia de objetivos morales y espirituales, y el falso impacto de la religión en una juventud moderna, y mucho más. El presente estudio está basado en la experiencia de un adolescente muy especial que se llamaba Yeshua, Jesús. Algunos preguntarán que por qué Yeshua. Yeshua es el nombre hebreo, o Yeshua es el nombre hebreo de Jesús, que significa salvación. Continuamos leyendo, y dice que apreciamos como José y María cumplieron con el niño Jesús todo lo que la palabra de Dios requería. Pero su tarea docente no terminó con la dedicación de Jesús en el templo. En este versículo 41 se hace evidente que ellos iban todos los años a Jerusalén para la celebración de la Pascua, y que era la fiesta principal de los judíos. No se menciona a Jesús, pero es fácil de deducir. Hace que uno indague también y pues busque información para instruirlo mejor y explicarle las cosas que ellos entendieron, o que se le dio a entender a ellos, que a lo mejor está hasta erróneo. Lo más seguro que es erróneo, porque hoy en día las noticias pues no dan nada bueno. En la mayoría de internet uno tiene que saber qué tema va a buscar específicamente para extraer y estudiarlo bien, si va concuerdo lo que uno va a enseñar, para pues entonces aplicarlo a las enseñanzas bíblicas, porque muchas veces tienen explicaciones y cosas que no están bien. Por eso es bueno que todo cristiano tenga una mini biblioteca en su casa, para así instruir a sus hijos mejor. Dice que esa fue la primera vez en que escuchó de los labios de Jesús esta maravillosa expresión autoconciencia. La necesidad de identificación es impreciosa en todo adolescente. Es el periodo en que los jovencitos empiezan a compararse con otro personaje que le atraiga su atención. Y aquí la necesidad de formar en ellos desde temprano imágenes y conceptos
que ayudarlo a la mejor selección de los personajes a los que quieran imitar en la vida. Los malos ejemplos de la vida real, de la televisión, el cine, llevan a muchos adolescentes a identificarse con malos personajes. ¿Cómo sería que escogieran a Jesús como modelo? ¿Por qué no se les da leer biografías de grandes cristianos o de personas que han destacado en las mejores carreras de la vida? Cuando yo chiquito me acuerdo que yo pues miraba mucho muñequitos, y entre los muñequitos uno de los más que me acuerdo yo de los 80, cuando ya tenía 7, 8 años, era de He-Man, el maestro del universo. Pues ya había grabado un video acerca de eso, y me acuerdo pues que He-Man pues era verdad que se practicaba la magia y que él invocaba pues algo que no está bien, que pues, que decía Grayskull, que Grayskull viene diciendo Gran Carabela. Pero cuando, si vamos a mirar, Dios sabe, también permitió esa cosa. Yo no, en aquel tiempo pues mis padres no eran cristianos, pero sí asistí a la escuela dominical, y tomé eso como un personaje que peleaba en contra de la maldad, un personaje que a pesar de todo usaba una espada para enfrentarse a los peores seres malignos que había, que era Skeletor, que representaba la muerte, y hechiceros como Evelyn y toda esa gente. No me fijaba en los demás como el oráculo, que la que estaba en la sol, la hechicera que estaba en Grayskull, porque eso ya va con la magia, y eso no, yo no voy con eso. Pero sí, He-Man representa lo que era una persona, un hombre, porque con su fuerza pues trataba de contrarrestar las fuerzas del mal y peleaba como si fuera un caballero. Y muchas veces el mismo He-Man tenía un símbolo de la cruz de los templarios que le pusieron, y todo eso tiene su significado. Pero gracias le doy a Dios que tomé eso como algo que de luchar. Y cuando miramos de esas cosas en estos tiempos, pues estamos luchando contra magia y estamos luchando contra seres que lo que nos quieren hacer daño, y por lo tanto si no nos arraigamos de lo que la palabra nos dice, es bien difícil pelear eso. Pero yo me acuerdo que ese muñequito yo lo miraba, y lo miraba como un símbolo de justicia para pelear contra las fuerzas del mal. Pero cuando miramos bien, la palabra de Dios, lo que nosotros tenemos que usar para pelear contra las fuerzas del mal, no eso. Cuando niño no entendía eso, pero ahora sí. Pero lo doy gracias a Dios que nunca me transgiversó de seguir cosas porque van contra de la palabra de Dios, y que pueden llevar al alma de uno, a mi alma, de perderse por completo para siempre. Continuamos leyendo, y dice que Lucas, que posiblemente escuchó esta memorable declaración de los labios de la misma María, indica que ellos entendieron las palabras que les habló, pero lo más probable es que la madre haya recordado que el ángel Gabriel le había dicho que Jesús daría luz, de que daría luz y sería llamado Hijo del Altísimo. Muchos padres no quieren o no pueden reconocer que lo que hay en el fondo del corazón de un joven hijo o hija. Esto ha provocado disgustos, distanciamientos y hasta triste separación entre padres e hijos. A pesar de esta gran revelación, Jesús volvió a Nazaret y estaba sujeto a ello, y esto muestra el grado de humildad y sencillez que caracterizó siempre a Jesús. La hora de su tarea pública llegaría 18 años más tarde, porque por el momento su vida seguiría siendo un ejemplo para toda la humanidad. En otras palabras, por décadas Jesús dio testimonio de quién era Él, para antes predicar, o mejor dicho, empezar su ministerio. Y mucha gente lo conocían a Él. Otros lo aceptaban, nunca lo quisieron aceptar como Dios en sí, como un hijo de Dios, pero otros lo aceptaban como maestro y escuchaban su enseñanza. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a otros libros como Flavio Josefo y otros historiadores judíos más que también tienen esos libros escritos que enseñan esas cosas. Pero vamos a continuar leyendo. Dice que en nuestra lucha por el desarrollo de un hijo siempre hay que ver por el proceso y que sea equilibrado como el de Jesús.
En el aspecto intelectual, Jesús crecía en sabiduría. Debemos dar prioridad a la enseñanza de la palabra de Dios, pero también debemos interesarnos en que nutran su mente con la mejor educación general que se les puede ofrecer. En el aspecto físico, Jesús crecía en estatura, desde la provisión de los alimentos hasta la orientación para el deporte y los ejercicios físicos. Debe haber atención especial. En el aspecto espiritual, Jesús crecía en gracia para con Dios. Como dice Pablo acerca de Timoteo, desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, y las cuales te pueden hacer sabio para salvación por fe, que es en nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 3:15. En el aspecto social, finalmente se dice que Jesús crecía en gracia hacia los hombres, y el aspecto social de la vida también es el supremo valor. Y hay que enseñarle que es muy agradable ser importante, pero es importante ser agradable. Martin Luther King decía que una persona puede tener estudio y todo, pero si no tiene carácter, pues le está falto de lo que necesita, ¿me entiendes? La persona tiene que tener carácter, tiene que tener estudio, preparación, sencillez y humildad para poder encajar en muchas áreas donde muchas personas pues tienen problemas, y ser más efectivo también, especialmente para agradar a Dios y para ser efectivo en la obra del Señor también, porque hay personas que se estancan en su ministerio por eso, por falta de sencillez, falta de humildad y falta de sometimiento a Dios. Y entonces, si no tienen algo o no recibieron algo ellos, ¿cómo ellos pueden enseñar si no tienen nada que dar? ¿Entiendes? No se puede dar de lo que donde no hay. Solamente Dios puede hacer eso, no uno. Y si no seguimos su palabra, ¿cómo vamos a poder dar? Es una enseñanza muy bonita y que tenemos todo que tomar muy en serio. Dice que la psicología moderna y ajena a los principios de la palabra de Dios pretende ridiculizar los valores bíblicos acerca de la formación del carácter de la persona. Pero los maestros cristianos deben recordar a sus discípulos que sus principios de la palabra de Dios tienen carácter permanente y que funcionan para bien de los que creen y practican. Es nuestro deber motivar a nuestros hijos adolescentes que siempre iba con ellos. Así José y María sirvieron como un vivo ejemplo de que vale estar apegados a las enseñanzas y a la palabra de Dios. Esta constancia y lealtad de ellos se convirtió en una costumbre inviolable, para Jesús. No se hablaba de su niñez, pero lo más seguro es que todo el tiempo lo haya pasado al cuidado de ellos, recibiendo toda la enseñanza que se les impartía a los niños hebreos en la palabra de Dios. Esta palabra, Jesús siempre estaba pendiente de todo lo que aprendía de la palabra de Dios y lo vivía también. Y se lo enseñaba a la gente cuando le tocaba también, me imagino, ¿verdad? Porque una persona sabiendo lo que Jesús sabía, pues cuando veía algo que no estaba bien en su infancia, pues le hablaba de eso también y decía lo que la palabra tenía que decir. Un ejemplo bien bonito está la película que se llama El joven Mesías, que ve a Jesús cuando el niño, cuando le preguntan preguntas bíblicas, cómo es que responde con la eficacia que lo hace también con el amor y enseñándole cosas a ellos mismos que ellos mismos ni nunca habían pensado. Continuamos leyendo, dice que cuando tuvo 12 años, aunque no se nos dice si los años anteriores, José se hizo acompañar de María y de Jesús al asistir a la celebración de la Pascua. Esto parece ser lo más probable. Pero el escritor inspirado describe esta vista por los incidentes que tuvieron lugar con relación a Jesús. A los 12 años de edad, todo judío iniciado su preparación para ser un hijo de la ley. Esto constituía su ingreso a la comunidad religiosa como israelita, y también era cuando todo adolescente empezaba a emprender un oficio. Esta vez ellos subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y estaba
Esta duraba 8 días en el día en el que se ofrecía y se comía el cordero pascual y los 7 días de los panes sin levadura. Es lógico pensar que Jesús sabía lo que significaba para él cumplir los 12 años de edad. Todo niño judío recibía instrucciones sobre este proceso en que su respectiva sinagoga. Además, se puede apreciar su desarrollo normal como ser humano, lo que explica ese cambio de una actitud positiva infantil a la adolescencia, que empieza a considerarse independiente de sus padres. Eso fue en parte lo que motivó a quedarse en Jerusalén, sin que lo supiese José y María. Un análisis de estas tendencias de la adolescencia nos puede demostrar que, aunque son actitudes sorpresivas y tanto molestas para los padres, hay que admitir que estas son indicios de un desarrollo general en la vida de todo jovencito. Cuando María no vio al niño en el momento de emprender el viaje de regreso a Nazaret, probablemente pensó que había juntado con otro muchacho conocido y que estaba entre la compañía de ellos. Centenares de personas se agrupaban para hacer largas caminatas. El trayecto de Jerusalén a Nazaret era de unos 100 kilómetros. Ya podemos imaginar la angustia que invadía a José y María. No es familiar este tipo de preocupaciones. No se ha sucedido algo parecido, en casi toda la familia. O sea que todos nosotros pues llegamos a tener una preocupación similar, más o menos de esta manera, ¿verdad? De alguna u otra manera con nuestros hijos. Y nos hace como que preocuparnos un poquito más de lo que tenemos que hacer, y a veces no es bueno para nuestra salud. Pero la mayoría de las veces pues Dios está atrás de eso y pues los está preparando para lo que ellos van a hacer en el futuro, ¿me entiendes? Con un ministerio o para servirle a Él de alguna otra manera también. Continuamos leyendo. Dice que a donde van nuestros hijos cuando se nos escapan de la casa o se separan de nosotros en un día festivo. Mucho podríamos decir para defendernos que aquel era otro tiempo, que no había otra clase de diversión, que Jesús era divino. Pero lo cierto es que aquí hay un mensaje de gran impacto para nosotros. Esos padres habían acostumbrado a su hijo a visitar a la casa de Dios, y finalmente vemos a Jesús en el lugar de un magnífico alumno, sentado en medio de doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Esta es una de las grandes posibilidades de éxito de la adolescencia y una constante inquietud por descubrir y saberlo todo. No da para así, porque hoy en día pues los jóvenes pues le hacen la pregunta a uno, ya saben todo ellos, y a veces hasta oyen cosas que después vienen a discutir con nosotros, que yo oí esto es así, que no es así como tú crees. Y hace presente a seguir el ejemplo de los grandes hombres de Dios que marcaron la historia. Si aprovechamos la edad de la adolescencia para infundir el temor de Dios en nuestros hijos, ellos podrán ser vencedores frente a la corriente contraria de este mundo. Fíjate que la Biblia dice: instruye al niño en su juventud y traerá refrigerio a tu alma. El libro de Proverbios dice eso. Hay padres que fallan en esa área y después se quejan de los hijos, le quieren echar la culpa cuando no salen cuando ellos quieren, cuando ellos mismos fueron los que instaron a eso. Vamos ahora a entrar a la pregunta de hoy, para así cerrar con broche de oro. Dice la primera pregunta: ¿cuál es la lección que aprendemos de José y María con respecto a la visita anual a Jerusalén? La respuesta dice que podemos aprender que si todos los padres acostumbran a visitar la casa de Dios, los hijos tendrán una buena influencia para la consagración al Señor.
Y si no lo hacen rápido, algún día lo van a hacer, con el tiempo lo van a hacer, pero no se van a quedar así. Porque Dios va a entrar en sus vidas y le va a recordar siempre lo que ellos vivieron cuando niños, las cosas bonitas que aprendieron. Por eso que hay que luchar para que los niños se mantengan en la iglesia y aprendan lo que la palabra de Dios les quiere enseñar. Esa es la segunda pregunta. ¿Qué muestra la actitud de Jesús de quedarse en Jerusalén después de acabada la fiesta? Y la respuesta dice, nos muestra que desde una adolescencia tenía una inclinación especial hacia la casa de Dios. La tercera pregunta dice, ¿por qué Jesús en su adolescencia dejaba maravillados a los que lo oían? Y la respuesta dice, las palabras de la inteligencia de Jesús lo mostraban como un singular, todo de Dios y todo hombre. Cuarta pregunta dice, ¿qué podemos discernir sobre la pregunta de Jesús a José y María? ¿Por qué me buscáis? Y la respuesta dice, podemos ver claramente aquí un cuadro de su deidad al testificarle que Él es el Hijo de Dios. Está dando testimonio de eso. La pregunta número 5, la última pregunta dice, ¿cuál es la conducta que deben asumir los padres cristianos en la crianza de un hijo adolescente? Y la respuesta dice, los padres deben ser ejemplo en sus hijos y deben instruir en el amor por la palabra de Dios. No es apoyarle las cosas malas que hacen y apoyar lo malo que hacen, porque entonces lo está destruyendo. Sino que tiene que saber cómo impartir la sabiduría de Dios, enseñarle. Y si está sola la persona criándolo, buscar ayuda. Sus pastores y buscar gente pues, que pueden dar consejos cristianos, llevarlo. Hay psicólogos cristianos también que lo pueden dar la manita para que puedan instruirlo mejor y no pierda su vida destruyéndola y derrochándola en cosas que no le van a traer beneficio a él ni a nadie, ¿entiendes? Y me trae vida y esperanza. No se deje llevar por los demás, no pierda. Hay padres que se dan por vencidos por sus hijos, no haga eso. Ore. Mi mamá oró por muchos años por mí, mira dónde estoy yo. La obediencia para Dios y por mis hermanas también. Y no es imposible, nada es imposible para Dios, nada, la Biblia lo dice. Pero está en nosotros de poner nuestras manos y nuestros pies en obra para que pueda Dios obrar de la manera que tiene que ser y podamos nosotros tener una vida victoriosa en los caminos del Señor y nuestros hijos también. Hasta aquí te cuido, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, le pido de todo corazón que comparte este video, que le dé, se suscriba para que siga recibiendo más del pueblo dominicano. Cristo, la Biblia es misteriosa, y estaremos muy pronto grabando nuestro cuarto estudio. Y ya la semana que viene ahora vamos a avanzar un poquito más. Del cuarto estudio, si Dios lo permite, lo grabamos mañana y el miércoles grabamos quinto y el sexto. Y por ahí vamos a ir hasta que alcanzamos lo que tenemos que alcanzar. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, que pasen muy buenas noches. Les pido que sigan orando por nosotros. Si tienen un comentario, pues escríbanlo en el comentario abajo, que les vamos a responder a ustedes. Y si tienen una petición, también. En nombre de Yeshua, de Jesús, que tengan una buena noche, Dios me lo bendiga. Nos vemos muy pronto en nuestra próxima clase de escuela dominical, que va a estar muy buena también. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Ahí nos vemos. Bye.